este procedimiento y para que veamos cómo funciona el software. Entonces, nos dice el ejercicio que en una oficina el punto de luz se puede accionar mediante un sensor de presencia. Bueno, entonces, ¿en qué consiste? Es una oficina y en la oficina usted hay un sensor de presencia que detecta que una persona entró y entonces dependiendo de cómo esté la luz, pues él va a encender las lámparas. Para eso utiliza dos sensores. La oficina tiene dos ventanas y hay un sensor en cada ventana. Si hay luz en las dos ventanas, sí, hay luz en las dos. ¿Cuándo va a haber eso? Cuando estemos entre las 8 o las 4 de la tarde. Ya por ahí a las 6:30, 7, solamente vamos a tener luz en una sola ventana. El sol hasta ahora está por un lado. Si son después de las 5 de la tarde, pues ya el sol está en el otro extremo, entonces solamente vamos a tener luz en la otra ventana, entonces eso se hace oscuro. De tal manera que en el rango entre las 8, donde el sol está más bien en un ángulo elevado, pues va a ser posible que entre luz por las dos ventanas y en ese momento el bombillo que tenemos que tengamos instaladas a apagar. Entonces, ¿cómo vamos a analizar ese proceso? Entonces, miren que para cada sensor lo vamos a representar como una entrada. Tenemos un sensor de presencia y dos sensores. Como hay tres entradas, diseñar la tabla de verdad, pues vamos a requerir de 8 posibilidades. Con 8 entradas, con 3 entradas, vamos a tener 8 posibilidades diferentes. ¿Cómo lo obtenemos? 2 a la n. Es eso, 2 a la 3, entonces sería 8, 2 por 2, 4 por 2, 8. Y de ahí obtenemos el número de combinaciones que vamos a poder tener. Y para que sea ordenado, vamos a utilizar los números binarios para que no se nos vaya a repetir ninguno. Por ejemplo, como podemos ver en la tabla de verdad, en el primero, que les estoy señalando acá, en ese primero vamos a tener el 0, el siguiente va a ser el 1, el otro el 2 y así sucesivamente en binario. Pero ¿qué es lo importante acá? Es analizar cómo es el comportamiento de la salida dependiendo de las entradas. ¿Eso de dónde sale? Eso sale de las narrativas del proceso, de lo que quiera la persona que le está pidiendo a usted que haga la automatización, que haga su sistema. ¿Qué es lo que queremos acá? Que siempre que hayan personas y vamos a decir al sistema que apague la luz. Sí, porque ¿para qué encender si no van a haber personas ahí? Entonces, vamos a ver, esta no es una tabla, sino que es un dibujo. Bueno, vamos a colocar ahí vamos a dibujar ahí qué es lo que deberíamos tener. Bueno, entonces analizamos una por una. Como ya sabemos que el sensor A, cuando esté en 0, porque nos está diciendo en donde dice identificación de las entradas, el sensor A o sensor de presencia va a ser 0 si no hay personas, y si no hay personas, ¿para qué tenemos encendida la luz? Pues de una, ahí nos ahorramos un montón de análisis, y ya decimos que en este caso es 0, en este caso es 0, en este caso es 0, en este caso es 0. Bueno, quedaron ahí, esos garabatos son ceros. Sí, casi no tener, inserto rapidito una tabla para que se vea de mejor manera y para poderla tener. Y C también nos dice que está en 0, tampoco hay luz natural, mejor dicho, estamos a oscuras, pero hay una persona adentro. ¿Qué creen ustedes que cómo debería actuar ese controlador? ¿Qué debería hacer? En este caso, ¿qué pasa? Hay en una ventana pero en el otro lado no, que no hay suficiente, vamos a encender también la luz. Caso similar, y solamente en este caso, habiendo personas adentro, pero hay luz en una ventana, hay luz en otra ventana, vamos a apagar la luz. Sí, muchachos.
Eso es lo más difícil de hacer en un sistema de control. ¿Por qué? Porque consiste en analizar el proceso y representarlo de una manera esquemática para que podamos analizar a la verdad. Lo siguiente que vamos a hacer es determinar la ecuación de las luces. Entonces, vamos a decir que la luz va a ser igual a ¿qué? Entonces, nos decía el procedimiento que tenemos que analizar donde las salidas sean iguales a 1. Entonces, vemos que tenemos un 1 por acá, tenemos un 1 por acá y tenemos un 1 por acá. ¿Y qué vamos a hacer? Si la entrada está en 1, la vamos a colocar directa. Si está en 0, la vamos a colocar negada. Entonces, para el primer ítem tenemos 1, 0, 0. O sea que tendríamos la siguiente ecuación. Tendríamos A por B. Y como le saco el negado acá. Apóstrofe por C con el puntico. Listo, eso nos indica que para el primer caso obtenemos esa ecuación y nos dicen que debemos sumarle la siguiente. Entonces la siguiente tenemos por acá, vemos aquí a la pluma, tenemos que es 1, 0, 1. Entonces vamos a sacar la ecuación. Entonces, como es 1, tendríamos la A directa por la B negada por la C directa. Ahora nos vamos para el último, en donde está el 1. Y en ese último vemos que tenemos 1. ¿Alguien más le pegó el audio? 1, 1, 0. ¿Sí están escuchando bien, muchachos? Sí, señor. Listo, bien. Y para esa vamos a tener entonces A por B por C negada. Listo. Esa sería la ecuación. Si nosotros fuéramos a implementar esa ecuación, pues tendríamos entonces un serie de A, B negada, C negada. Todo eso en paralelo con A, B negado, C. Todo eso en paralelo con A, B, C negado en C. Para que veamos cuál es el procedimiento, vamos a hacer la simulación de ese sistema y después vamos a simplificarlo para que veamos la importancia de la simplificación. Entonces, voy a abrir el simulador, vamos a trabajar con Celi y en ese simulador pues vamos a ir viendo la siguiente información. En esa información, bueno, pues Celio es un programa para trabajar con PLCs, para programar PLCs. Tiene una ventaja que Celio permite simular, cosa que no permiten la mayoría de los programas con los cuales trabajamos los PLCs. Entonces, por eso es importante utilizar este software. Yo se los compartí para que ustedes lo instalaran y pudieran trabajar los ejercicios. Bueno, en él, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener en cuenta el número de entradas y el número de salidas. ¿Por qué? Porque una vez nosotros hagamos un programa y cuando nos demos cuenta que nos hizo falta una entrada, pues nos toca volver a empezar desde cero con otro. Entonces eso es importante. Entonces podemos ver que el primero nos dice que la alimentación funciona con 24 voltios. Ahorita como vamos a simular, no vamos a implementar nada, pues eso no nos va a importar. ¿Cuándo sí nos va a importar? En el momento en que vayamos a implementar. En el momento en que vayamos a implementar, sí vamos a definir si vamos a trabajar con 24 voltios y porque todos los sensores y los actuadores son a 24 voltios, o si vamos a trabajar con sensores a 110 o 220, entonces escogemos mejor un PLC que vaya desde 100 a 240. Bueno, eso en el momento de elegir. Por ejemplo, si vamos a necesitar unas entradas análogas, vemos que ahí el tercero nos dice que él trabaja con 12 voltios, pero que tiene 4 entradas digitales.
que tiene 4 entradas análogas y 4 salidas a relé. Bueno, ahorita necesitamos solamente 3 entradas y una salida, podríamos escoger cualquiera. Vamos a escoger el primero. Le vamos a decir siguiente. Lo que vemos ahí es el entorno de programación LC que nos va a servir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a implementar? Entonces, recuerden que vamos a implementar, la ecuación nos decía que íbamos a implementar la multiplicación de A por B negado por C negado. Entonces, recuerden que una entrada negada es un contacto normalmente cerrado, que fue como empezamos esta clase. Que una entrada directa es un contacto normalmente abierto. Entonces, nos venimos por aquí, en serio tenemos los contactos como I, y entonces vamos a decir que bueno, ahí esa representación de qué es la representación de los contactores. Entonces, en visualización vamos a decir que vamos a ver símbolos eléctricos para que veamos los contactos. Cuando estemos en la pues vamos a cambiar esta representación. Nos decíamos A por B, entonces B, recuerden que pero nos dice que B negada, entonces le damos clic derecho y le decimos que normalmente es cerrado. Y por C nos dice que es negado, entonces también le damos clic derecho y normalmente es cerrado. Esa es la primera parte de la ecuación, A por B por C negado. Recuerden que la multiplicación es en serie. Lo otro nos dice que todo eso está en paralelo con todo A por B negado por C. Entonces colocamos otra vez A por B negado. Entonces tenemos B negado por acá. Normalmente cerrado, es clic derecho y cerramos. Y por C. C es I3. Ahora le vamos a sumar, o sea, lo vamos a colocar en paralelo. Ojo que esto lo vemos aquí como si fuese en la parte izquierda donde está en el número 001, 002, lo vamos a ver como una terminal como un terminal de la fuente. Aquí donde dice bobina en la parte azul, lo vamos a ver como si fuese la salida y tenemos 5 espacios para contactos. Nos falta la última ecuación, que es A por B por C negada. Entonces, A por B, B que es I2 por C negada. Y ya tenemos eso que tenemos ahí, esa agrupación de contactos es lo que nos representa la ecuación que teníamos ahorita. Ahora necesitamos las salidas, en este caso las salidas se llaman Q. Y vamos a colocar la salida Q como un contacto directo. Y simplemente nos falta conectar. Esa es la implementación de ese sistema. Que si nosotros quisiéramos ver si funciona, entonces vamos a colocarle ANS, que es de simulación. Le vamos a decir run y vamos a probar el sistema. ¿Ese programa usted no lo pasó? Sí, claro, en serio, Celiosoft. Creo que lo compartí en el plan, nomás. A mí me parece. Pues yo personal no lo tengo. A mí me parece que en el plan hay una parte donde dice programa, software, y hay listo. Sí, habla de verdad para qué, para comprobar que lo que hicimos está ahí. Entonces, espera un momentico mientras le tomo un pantallazo, una foto a la tabla de verdad y se la comparto para que veamos que efectivamente la simulación que nosotros hicimos, la implementación corresponde a nuestro sistema. Ya les comparto esa es la tabla de les acabo de compartir. Y ahora vamos a ver si esa simulación está funcionando como debe ser. Entonces recuerden que I1 es A, I2 es B
y 3 es C. Entonces, en el primer caso nos dice que todas están en cero. Si todos están en cero, la salida que es Q1 debe estar en cero. Efectivamente, es como está en estos momentos. En el siguiente caso nos dice que C debe estar en 1 y la salida debe estar en cero. Vemos que continúa en cero. En el siguiente nos dice que B debe estar en 1 y sin embargo debe estar apagado. En la siguiente nos dice que B y C debe estar en 1 y sin embargo debe mantenerse apagado. En el siguiente caso nos dice que A está en 1 y los otros apagados y sin embargo en ese caso, miren, en la tabla de verdad nos dice que ya está encendida la luz como lo podemos ver en la simulación. De ahí en adelante nos dice que si el siguiente caso es con A y C encendida, debe mantenerse encendida, con A y B encendida, debe mantenerse encendida, y solamente cuando A, B y C estén activas, se va a desactivar la salida. Efectivamente funciona, pero vemos que gastamos un poco de contactos, entonces vamos a simplificar esa parte para volverla a implementar como sería o como debería ser cuando ya está con la menor cantidad de contactos. Entonces vamos a volver a la siguiente información. En esa información, bueno, pues Helio es un programa para trabajar con PLCs, para programar PLCs. Tiene una ventaja que Helio permite simular, cosa que no permiten la mayoría de los programas con los cuales trabajamos los PLCs. Entonces, por eso es importante utilizar este software. Yo se los compartí para que ustedes lo instalaran y pudieran trabajar los ejercicios. Bueno, en él, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener en cuenta el número de entradas y el número de salidas. ¿Por qué? Porque una vez nosotros hagamos un programa y cuando nos demos cuenta que nos hizo falta una entrada, pues nos toca volver a empezar desde cero con otro. Entonces, eso es importante. Entonces, podemos ver que el primero nos dice que la alimentación funciona con 24 voltios. Ahorita, como vamos a simular, no vamos a implementar nada, pues eso no nos va a importar. ¿Cuándo sí nos va a importar? En el momento en que vayamos a implementar. En el momento en que vayamos a implementar, sí nos vamos a definir si vamos a trabajar con 24 voltios y porque todos los sensores y los actuadores son a 24 voltios, o si vamos a trabajar con sensores a 110 o 220. Entonces, escogemos mejor un PLC que vaya desde 100 a 240. Bueno, eso en el momento de elegir. Por ejemplo, si vamos a necesitar unas entradas análogas, vemos que ahí el tercero nos dice que él trabaja con 12 voltios, pero que tiene 4 entradas digitales, que tiene 4 entradas análogas y 4 salidas a relé. Bueno, ahorita necesitamos solamente 3 entradas y una salida, podríamos escoger cualquiera. Vamos a escoger el primero. Le vamos a decir siguiente. Lo que vemos ahí es el entorno de programación de este PLC que nos va a servir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a implementar? Entonces, recuerden que vamos a implementar, la ecuación nos decía que íbamos a implementar la multiplicación de A por B negado por C negado. Entonces, recuerden que una entrada negada es un contacto normalmente cerrado, que fue como empezamos esta clase. Que una entrada directa es un contacto normalmente abierto. Entonces nos venimos por aquí, en Helio tenemos los contactos como I, y entonces vamos a decir que bueno, ahí esa representación de qué es la representación de los contactores. Entonces en visualización vamos a decir que vamos a ver símbolos eléctricos para que veamos los contactos. Cuando estemos en la pues vamos a cambiar esta representación. Nos decíamos A por B, entonces B, recuerden que A, pero nos dice que B negada, entonces le damos clic derecho y le decimos que normalmente cerrado. Y por C nos dice que es negado. Entonces también le damos clic derecho y normalmente cerrado. Esa es la primera parte de la ecuación. A por B por C negado. Recuerden que la multiplicación es en serie. Lo otro nos dice que
Todo eso está en paralelo con todo A por B negado por C. Entonces colocamos otra vez A por B negado. Entonces tenemos B negado por acá. Normalmente cerramos, es clic derecho y cerramos. Y por C. C es I3. Ahora le vamos a sumar. O sea, lo vamos a colocar en paralelo. Ojo que esto lo vemos aquí como si fuese en la parte izquierda donde está en el número 001, 002, lo vamos a ver como una terminal como un terminal de la fuente. Aquí donde dice bobina en la parte azul, lo vamos a ver como si fuese la salida y tenemos 5 espacios para contactos. Nos falta la última ecuación, que es A por B por C negada. Entonces, A por B, B que es I2 por C negada. Y ya tenemos eso que tenemos ahí, esa agrupación de contactos es lo que nos representa la ecuación que teníamos ahorita. Ahora necesitamos las salidas, en este caso las salidas se llaman Q. Y vamos a colocar la salida Q como un contacto directo. Y simplemente nos falta conectar. Esa es la implementación de ese sistema. Que si nosotros quisiéramos ver si funciona, entonces vamos a colocarle ANS, que es de simulación. Le vamos a decir run. Y vamos a probar el sistema. ¿Ese programa usted no lo pasó? Sí, claro, en serio, Celiosoft. Creo que lo compartí en el plan, nomás. A mí me parece. Pues yo personal no lo tengo. A mí me parece que en el plan hay una parte donde dice programa, software, y hay... Listo. Sí, habla de verdad. ¿Para qué? Para comprobar que lo que hicimos está ahí. Entonces, espera un momentico mientras le tomo un pantallazo, una foto a la tabla de verdad y se la comparto para que veamos que efectivamente la simulación que nosotros hicimos, la implementación corresponde a nuestro sistema. Ya les comparto la... Bueno, esa es la tabla de les acabo de compartir. Y ahora vamos a ver si esa simulación está funcionando como debe ser. Entonces recuerden que I1 es A, I2 es B y I3 es C. Entonces, en el primer caso nos dice que todas están en cero. Si todos están en cero, la salida que es Q1 debe estar en cero. Efectivamente, es como está en estos momentos. En el siguiente caso nos dice que C debe estar en 1 y la salida debe estar en 0. Vemos que continúa en 0. En el siguiente nos dice que B debe estar en 1 y sin embargo debe estar apagado. En la siguiente nos dice que B y C debe estar en 1 y sin embargo debe mantenerse apagado. En el siguiente caso nos dice que A está en 1 y los otros apagados y sin embargo en ese caso, miren, en la tabla de verdad nos dice que ya está encendida la luz como lo podemos ver en la simulación. De ahí en adelante nos dice que si el siguiente caso es con A y C encendida, debe mantenerse encendida, con A y B encendida, debe mantenerse encendida, y solamente cuando A, B y C estén activas, se va a desactivar la salida. Efectivamente funciona, pero vemos que gastamos un poco de contactos, entonces vamos a simplificar esa parte para volverla a implementar como sería o como debería ser cuando ya está con la menor cantidad de contactos. Entonces vamos a volver a la... Entonces, según
retomemos lo que nos dice el álgebra de Boole. Mire que el álgebra de Boole pues, tiene bastantes implicaciones. Nos dicen también el álgebra de Boole que se puede aplicar la propiedad distributiva. Bueno, hay muchas formas de simplificarlo. Aquí lo primero, pues vamos a buscar factores comunes. Entonces, volvamos a la ecuación y vemos que hay un factor común en todos tienen A. Entonces, podemos decir que esa ecuación es igual a A por B negado por C negado más B negado por C más B por C negado. Bueno, ya ahí quedó un poquito más simplificado, aunque no mucho. Pero vemos que en ese término de adentro también podemos simplificar. Vemos que tenemos en común B negado. Sí, lo alcanzan a captar. Entonces, esto es igual a A por... Entonces, factorizamos ahora B negado. B negado que factoriza a C negado por C. Y el otro término, si no le podemos hacer nada todavía, B por C negado. Por C negado. Listo. Entonces, factorizamos, primero factorizamos A, luego por dentro de esa factorización factorizamos B negado y tenemos entonces C negado por C. Pero si recordamos arriba las reglas del álgebra de Boole, C negado por C da nos dice que da 1. A más A negado es igual a 1. ¿Cierto? Sí, aquí me... Es C por C. Es esto. Es C negado más C. ¿Sí? Ahora nos dice el álgebra de Boole que esta parte es igual a 1. Es igual a 1. Exacto. Entonces, y también nos dice el álgebra de Boole que algo por 1 es algo. ¿Sí? Entonces sería B, BC. Si nos venimos para acá, A por 1 es igual a A en la regla 4. Entonces, listo. Esta parte quedaría así. Digamos A más B por Miremos a ver si eso se puede simplificar. B ligado más B por C ligado. Vamos a ver si hay una que nos diga eso. Miren que la 10, la 11 nos han dado una casi parecida, pero es lo contrario. En este caso todavía las negado, entonces tendríamos que plantear diferentes situaciones y probarlo. Una de ellas podría ser que esto sea igual a B ligado. Tenemos que plantearla y determinar si es posible que esto sea igual a esto. B ligado más C negado. ¿Cómo vamos a ver si es igual? Tendríamos que reemplazar y en todos los casos debería dar lo mismo. Miremos a ver, cuando B igual a 0,
y C igual a 0. Ingeniero, no puede sacar la B como está en común en las dos, no la puede sacar. A multiplicar la A. No, es que no están en común, una es negada y la otra es casi negada. Entonces hay que aplicar alguna identidad, no es una de las que está, entonces debemos encontrarla. Entonces, yo planteé que, por ejemplo, podría ser B negado más C negado, porque tengo que comprobar que en un lado sea y en el otro no sea. Entonces, si tenemos B negado, Ingeniero, espere. para B Al igual, multiplicar A por B, ingeniero, al multiplicar la A por todas esas y por B otra vez, y no, no, lo volvemos a ampliar. Lo volvemos a ampliar. Planteamos esa solución. Planteamos esta solución que estoy señalando. Listo. Con esta solución puedo comprobar, puede ver, es posible que esta sea. Entonces digo, cuando B y C sean 0, ¿cuánto dará el resultado? En un lado, en este lado que acabo de señalar, da 1. Entonces, miremos para B igual a 1 y para C igual a 1. Entonces, miremos a ver. Entonces, B negado sería 0. Por 0, eso sería 0. El otro lado también es 0. Entonces, en ese caso, en los dos, en las dos ecuaciones. En esta que voy a resaltar en un color en amarillo, estoy comprobando que sea igual a la que estoy resaltando en verde. Eso es lo que voy a comprobar. Ya vale para 1, 1 y para 0, 0. Vamos a ver para 1, 1. Entonces, cuando B sea 0, la parte amarilla da 1. Y la parte verde también da 1. Entonces, para 0, 1 cumple. Ahora para 1, 0, vamos a ver si cumple. Para 1, 0, B es igual a 1 y C es igual a 0. Sería 0 por acá y por aquí C negado sería 0 y B es igual a 1, daría 1 la parte amarilla. Y la parte verde, B es igual a 1, en este caso sería B negado sería 0, pero C es igual a 0, C negado sería 1, también cumple. De tal manera que tenía esa vaina todo volumen, esa ecuación es igual a la siguiente. Es igual a pero usted por tiene el micrófono activado, B negado escucha el televisor. Mire, en la más. pantalla aparecen, cuando usted le mueve la pantalla, aparecen. ¿Me escuchan, muchachos? Listo, en el del lado. Sí, ingeniero, claro. Listo. Quite el micrófono. Listo. En la simplificación me dio que la ecuación ahora es A por B negado más C negado. Vamos a ver si es cierto lo de B y C. Es lo que nos dice eso. Pero B y C negados. Entonces, si lo vamos a mostrar como un esquema de contactos, A, que es I1, estará en serie con el paralelo de I2 e I3. Y eso debe de hacer la misma respuesta. Si nosotros lo simulamos y nos quedó bien, simplificado, que espero que nos haya quedado bien, debe darnos la misma simulación. Entonces volvemos a retomar la tabla de verdad. Entonces cuando todos estén en 0, Q1 va a estar en 0, con cualquier otra combinación, estando I1 en 0, pues vamos a tener 0, pero solamente cuando I1 esté en 1. Y, nos falta, tenemos que volver a empezar porque no le dimos ejecutar al programa, no le dimos run, entonces con todas en 0, Q1 está en 0. Con 1, con 2,
con 3 siguen 0. Pero ahora probamos el 4 y vemos que efectivamente se encendió la salida. Vamos a ver si con las siguientes combinaciones también se mantiene. Listo, miren, con 5 también se mantuvo, con 6 se mantuvo y con 7 se apaga, que era como nos decía la tabla de verdad. Ahora, ¿a dónde voy? Recuerdan que ¿cuántos contactos gastamos hace ratico? En la anterior implementación gastamos 9 contactos. Si eso fuese un contactor son 250.000 más o menos. Y cada contactor tiene un contacto normalmente abierto y un contacto normalmente cerrado. Si fuésemos a implementar esto con automatismos. Entonces, bajamos de gastar 9 contactores a solamente gastar 3 contactores con esta simplificación. Muchachos, esta es la introducción, los sistemas combinacionales con contactos. Esta es la introducción a algo que se llama automatismos, que es lo que vamos a ver. Después de automatismos, en automatismos ya vemos sistemas secuenciales que dependan de otros estados. Para eso vamos a necesitar memorias. Después de eso vamos a ver ladder, pero nos vamos a dar cuenta que ladder es la misma que automatismo, simplemente que, como hice al principio, cambié la simbología del contacto por simbología ladder, pero se mantiene la misma lógica.